Se acabó el verano, comienza el otoño y comenzamos también la temporada aquí en Ser Andújar y en 10 Televisión, en La Serviguera, más concretamente. Y lo vamos a hacer con un tema, yo creo que bastante candente y que a propios y a extraños no deja indiferente. Vamos a hablar del patrimonio de la Virgen de la Cabeza. El pasado 22 de septiembre se realizó un foro coloquio sobre la situación patrimonial de la Basílica de la Virgen de la Cabeza y que fue organizado por la Asociación Santuario de Andújar. Y como titular, una pregunta. ¿Eres consciente de que Andújar puede perder su santuario? Bueno, pues eso era lo que ponían o exponían lo que era la propia asociación. Tenemos precisamente a dos invitados, que es el presidente, Alfredo Fernández. Alfredo, bienvenido. Bienvenido, buenos días. Y también tenemos a David Quirós, que es secretario. Bienvenido, David. Okay, muchas gracias. Vamos a recordar que Alfredo Fernández fue presidente de lo que es la propia Junta Directiva, años A, y también David Quirós fue vicepresidente. Bueno, pues, querido Alfredo, ¿eres consciente de que Andújar puede perder su santuario? Y pregunto, ¿sois consciente de la agresividad que expone la propia pregunta? Sí, la pregunta está claro que no es una pregunta literalmente interpretable, ¿no? Es una pregunta que lo que deja ver a la ciudadanía, lo que deja ver a los cofrades, es que hay una posibilidad de que el santuario pierda la legitimidad que debe de tener junto con Andújar, junto con la cofradía, porque si algo está unido a Andújar legalmente por escritura y por derecho civil, pues pertenecerá a Andújar, y si no está unido de esa manera en documentación, no pertenece a Andújar. Porque sí, el santuario seguirá estando allí, el edificio seguirá existiendo, no se lo va a llevar nadie. Pero si Andújar de alguna manera no tiene ese nexo de unión mediante la cofradía, en este caso, como siempre ha sido durante siglos, no tiene esa forma de interactuar con la propia actividad del edificio, la propia actividad de la romería o cualquier tipo de acto culto que allí se celebra, pues realmente pierde su seña de identidad, no tiene poder de control sobre aquello, ¿no? Con lo cual deja de ser de Andújar. Algo puede ser de Andújar porque, por ejemplo, un club de deporte tiene un estadio en Andújar y el club de deporte es el propio de la ciudad, sí. Pero si pertenece a una federación ajena, una federación fuera de la localidad, como puede ser la Federación de Deportes de Jaén o puede ser cualquier otra, realmente no pertenece a Andújar, porque es de otra federación que es un tercero, ¿no? Nosotros con este foro coloquio, aproximadamente creo que me han dicho que unas 100 personas, ¿puede ser? No, 140 y algo. 140. Foro que vale. Que había máximo y el que se ocupó. Vale. Hay gente que no pudo sentarse, pero aproximadamente 150 personas. Bueno, pues ahora tenéis la posibilidad de ponerlo para las personas que no o vieron o que no lo oyeron. Pero vosotros realmente queréis manifestar toda la investigación que lleváis a cabo avalado por una serie de abogados. ¿Ese es el fondo? Bueno, el fondo realmente es transmitir a la ciudad de Andújar que tenemos que entrar en una época de defender un poco los valores y defender un poco el patrimonio que tenemos o las raíces que tenemos. Nosotros durante muchos años, y esto comenzó aproximadamente en el año 2009, pues comenzamos a trabajar a nivel personal en recabar o empezar a formar un archivo que estaba perdido, que es el archivo de la cofradía. Sí. ¿Y por qué? Porque el archivo de la cofradía durante estos siglos ha sido un archivo rico en historia. El archivo de la cofradía, tanto lo que está depositado en el santuario como lo que está ahora mismo en nuestro poder, pues pertenece a la ciudad de Andújar, pertenece a la historia de Andújar. Ahí está escrito qué ha ocurrido con la fiesta más importante de la comarca o de la provincia, por supuesto, qué ha ocurrido con la devoción, cómo ha ido cambiando a lo largo de los tiempos esa devoción en todos esos archivos. Y en este caso, lo que nosotros nos basamos o objetivizamos más es la propiedad del santuario, porque de esa manera creemos que se va a recuperar lo que debemos a nuestros antepasados, por lo que han luchado, se vuelve a establecer otra vez el santuario dentro de la normalidad legal, por lo tanto, de la cofradía y de Andújar, de la ciudad de Andújar, y es lo que nosotros tratamos de hacer. Esos archivos lo que contemplan realmente, o lo que defendíamos en la reunión pasada, es que son veraces, existen, demuestran sobradamente que el santuario pertenece a la cofradía, y bueno, la presencia del abogado simplemente era para que certificaran que nosotros, a pesar de no ser unos estudiosos plenos del tema, no ser historiadores, no ser
personas que nos dedicamos a ese tema, somos trabajadores, que tenemos nuestra empresa, nuestra vida normal, pero sí que con estos abogados con los que compartimos ese momento de la reunión, pues puedan certificar que eso se puede llevar a cabo y que es una realidad. Denuncia, puede ser que sea ese el camino, ¿no? Porque cuando aparece un abogado, o se soluciona por la vía de la buena, nos vamos a juzgar, ¿no? No es así. Nosotros no pensamos o no queremos ni pensar que llegamos juzgados, no es el camino tampoco. El camino debe ser siempre ir de la mano del obispado en solucionar y aclarar la legalidad del santuario o la escritura del santuario. ¿Hay comunicación con...? Eso es lo que tratamos y llevamos ya 2 años intentando que lo haya. Nosotros estamos enviando cartas diversas al obispado, también a la anunciatura del Papa, pero hasta ahora no hemos tenido la suerte de recibir contestación. Claro. Lo que necesitamos es entrar en una mesa de diálogo, de debate con el propio obispado o quien designe el obispado, pues por lo menos para que nos escuche y comprenda la situación que hay, que es una solución que queda al arreglo, ¿no? De una cosa que tú has dicho, se lo voy a preguntar a David. Decía, una de las cosas que ha dicho Alfredo, es que dice que no se puede renunciar por lo que lucharon nuestros antepasados. ¿Que este enfrentamiento viene de antaño? Sí, este enfrentamiento no es algo que haya surgido en los últimos años, como puede parecer. Desde que se inició la construcción del santuario, la primera ermita primitiva que se construyó, siempre se ha estado pleiteando, intentando desplazar a la cofradía como legítima dueña, como quien fue realmente quien construyó, quien pagó a los canteros, todo esto está documentado, siempre se ha intentado desplazar por parte de... Había pleitos por parte del obispado, incluso posteriormente a la desamortización también se devolvió el santuario, se le devolvió a la cofradía. O sea que no es algo nuevo ni que nosotros hayamos descubierto, no, esto siempre ha pasado y en todo y cada uno de esos pleitos que se han ido dirimiendo a lo largo de la historia, todo lo ha ganado la cofradía. Lo ha ganado la cofradía. Sí. Y así aparece en la historia, Sí. aparece en la... Eso es así. Por eso nosotros... 5 pleitos. Sí. A 5 pleitos. Sí, 3 con entidades de la Iglesia, 2 Sí. con entidades civiles y los 5 constan con bulas papales. Incluso con bulas papales que venían a refrendar eso, que llegaban a decir que no se vuelva a molestar más a la cofradía en este tipo de Bueno, situaciones. ¿y dónde ha sido la laguna, digamos, más amplia en el tiempo para que eso se haya dejado un poco aparcado o olvidado? Pues mira, porque el uso y costumbre antiguamente, y cuando yo digo antiguamente hablamos de antes de la Guerra Civil, el uso y costumbre era que a los templos no se registraban, no había necesidad de registrar una iglesia. Se daba por hecho que la iglesia pues pertenecía a quien pertenecía, sea el marqués que sea, o sea el obispado de la diócesis que pertenezca, o sea de la cofradía que fuera, ¿no? Entonces, esa dejadez, ese no registro de las cosas ha conllevado a que actualmente esté sin registrar. Pero ocurre que después de la Guerra Civil, una empresa propietaria de los terrenos de alrededor, Monturque, vende unos terrenos de alrededor, vuelvo a repetir, de alrededor, lo vende a región devastada, por lo tanto el Estado. En esa interpretación de escritura, como esos terrenos son los que están alrededor del santuario, hoy en día, en el año 1994, cuando se empieza a desarrollar el plan del cerro, por parte del Ayuntamiento de Andújar, al Ayuntamiento se le dan unos terrenos, una porción de esos terrenos que compró en su día el Estado, región devastada, y en esa porción de terreno, el abogado del Estado, que suponemos que una persona totalmente ajena a la cultura local, no conoce la historia de esos terrenos, no conoce la trascendencia que ha tenido a lo largo del tiempo, porque es un señor de Madrid que es técnico y no tiene que preocuparse mucho más, ¿no? Pues interpreta que dentro de esos terrenos está el santuario, por lo tanto el santuario es del Estado. Pero claro, nosotros tenemos documentación de la propia región devastada, del propio Ministerio de la Vivienda, que dicen todo lo contrario, que se le compra los terrenos a Monturque, a esta empresa que he dicho anteriormente, sí, pero no el santuario porque pertenece a la Iglesia desde tiempo inmemorial. Cuando se habla de la Iglesia, se habla de la entidad de la Iglesia, que puede ser cofradía, puede ser asociaciones parroquiales, puede ser el propio obispado, puede ser... Pero bueno, de momento ya lo que demostramos con eso es que del Estado no es porque nunca lo ha comprado, nunca estaba el santuario, el edificio, dentro de esos terrenos que eran terrenos aledaños y que rodeaban el propio edificio. Bueno, no quiero que se me escape porque yo he dicho que aproximadamente me había comentado unas 100 personas.
tú me has ratificado que 141 más las que se quedaron fuera. El aforo completo. Y te pregunto, David, no sé si vosotros habéis tenido ocasión de hacer una valoración desde que aparece este antes y después de la destitución de aquella junta directiva y aparece la comisión, que actualmente son los que conducen bajo la directriz del propio obispado la propia cofradía, si ha disminuido o ha aumentado el número de personas que están con vosotros. No, principalmente nosotros queremos desligar un poco lo que es la gestión o lo que estamos haciendo de la gestión propia de la Junta de Gobierno, Nosotros lo que venimos buscando es simplemente legitimar a la cofradía al margen de quién sea como quien esté rigiendo la propia cofradía. Evidentemente la cesión o la interposición de una gestora pues sí que ha dificultado un poco, pero vuelvo a insistir, nosotros queremos desligar totalmente esto porque pensamos que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Esto se lleva haciendo con la Junta anterior, en el periodo de la Junta anterior, de la anterior y de la anterior. Se lleva recopilando toda esta documentación y la situación nos ha llevado a iniciar el proceso de divulgación de toda esta información una vez que ya hemos llegado a conclusiones refrendadas, como ha dicho Alfredo, por los abogados, que no eran interpretaciones nuestras. Sí, quizá no me he explicado bien en la pregunta. Me refiero al número de personas que os avalan a vosotros. Sí, la propia asociación se mantiene, ha disminuido, ha aumentado en el periplo de tiempo que... En ese sentido nosotros nos sentimos cada vez más refrendados. La gente cada vez tiene, quizá por el propio conocimiento que se ha ido facilitando, la gente nos anima y nos apoya, y cada vez creo que la gente va aumentando el número de personas que nos acompañan. Que os avalan, que os apoyan. Oye, esta exposición ¿es local provincial o es en el ámbito del sentir y de la fe de la Virgen de la Cabeza? Esta exposición, el tema de objetivizando el asunto, que es la propiedad del santuario, sí, tal cual, nosotros, como ha dicho David antes, nos alejamos mucho del modo operandi de la propia cofradía actualmente o en la última junta. Nosotros no entramos a valorar si la junta gestora hace bien o hace mal, ni si la última junta intervenida lo hizo bien o lo hizo mal. No es nuestro objetivo. Nosotros estamos hablando realmente de una objetividad que es el santuario. Ahora, dentro de esa objetividad del santuario, sobre todo es un tema cofrade, porque son los cofrades los que tendrán la potestad de poder hacer una acción legal o no legal para reclamar lo que es propio de la cofradía. Pero claro, es local porque pertenece a la historia de Andújar y está arraigado a la historia de Andújar, y porque Andújar tiene que empezar a mirar de esa manera, a defender su patrimonio, a defender su historia y su cultura, ¿no? Y lo que tengamos, ¿no? Entonces, pero claro, también se va al ámbito provincial porque pertenece a la diócesis de Jaén, con lo cual afecta a todas las cofradías, de alguna manera, a todo la romería de la Cabeza está muy extendida en la provincia de Jaén, es indudable. Y fuera Córdoba, también. Y fuera de aquí. Entonces, sobre todo, es un tema provincial local, que también, hombre, creemos que puede tener unos matices, puede tener también unos ecos en otras provincias donde hay devoción a la Virgen de la Cabeza, como puede ser el caso de Granada, como puede ser el caso de Córdoba, etcétera. Pero sobre todo es un tema de que Andújar tiene que tomarse sintonía y defender lo que es suyo, lo que le pertenece, que es lo que siempre ha pertenecido durante 8 siglos. No podemos traicionar 8 siglos de tradiciones y de trabajo, sobre todo de los que estuvieron antes. Esos 5 pleitos que ganaron, los que estuvieron antes, pues tuvieron que sufrir un poco la situación que nosotros estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces yo creo que nos debemos un poco a eso, a ser bondadosos con la historia y prestar un poco y prestar nuestro tiempo por defender lo que es de Andújar, porque si no tenemos esa personalidad definida o perdemos esa personalidad, pues dejamos de ser pueblo, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo que me decía una jueza, bastante amiga mía, que me decía: Javier, un abogado cuando llega a un juicio sabe perfectamente si lo va a ganar o lo va a perder. Posiblemente sí. No sé si tú estás con este dicho que me decía la propia jueza. Con eso lo que vengo a preguntar es qué dicen vuestros abogados, porque si se está basando, que la historia dice que ha habido 5 pleitos que se han ganado con el paso de los años, y ellos están viendo una documentación con lo que se pone encima de un juzgado o en un juzgado, que dicen que eso está ganado o eso no está ganado. Pues mira, la prueba está en que la consulta se ha hecho con 7 abogados. Ahora mismo trabajamos con 5. ¿Y qué ocurrió con los otros 2 anteriores? Los otros 2 anteriores eran de Sevilla. Pues no tenían el tiempo para dedicar a esto.
Sí. Con lo cual eso es bueno para nosotros, porque cuando un abogado te dice que no va a tener el tiempo para dedicarle a esto, es cuando te hablas con sinceridad, porque contigo no va a tener un cliente. Dentro de esas conversaciones, ya fuera de contrato, porque ya no iba a haber esa relación, su actitud de estos dos abogados era que realmente había más que suficiente para demostrar que eso es así, que no hay algo que... No, sino que realmente la documentación, lo que contamos, es documentación muy de peso. Bueno, tened en cuenta que está la devolución de una reina a la cofradía. Cuando una reina devuelve el santuario a la cofradía, porque anteriormente solo había, con la desamortización de Mendizábal, los bienes de la iglesia, pues los tomó el Estado, ¿no? Y 7 años después, por petición de la cofradía, todo eso está por escrito y está en los archivos. Está en el archivo del Ayuntamiento, en el Archivo Histórico Nacional. Entonces, la reina accede a la petición y devuelve otra vez, que tome otra vez de nuevo la posesión a quien se la había cogido, ¿no? O, que era la cofradía. Después de eso también, bueno, pues hay otra serie de documentos, son contratos o acuerdos firmados con el propio obispado, donde en esos tipos de acuerdos se dan unas condiciones de funcionamiento del santuario, pero simplemente donde se demuestra, a grosso modo, que quien emite el documento es la cofradía, con lo cual es potestativa para hacerlo, y quien lo recibe es el obispado, con lo cual reconoce que la cofradía es la potestativa, una especie de arrendamiento, ¿no? Sí. Entonces, y a través de ahí, pues bueno, luego llega la guerra civil, hay unas cartas específicas, sobre todo del rector, pidiendo terrenos para el propio santuario, con lo cual se demuestra que nunca el santuario tuvo terreno, nunca no, en los últimos tiempos, anteriormente sí, ¿no? Hace siglos, pero en el último siglo no tenía terreno, y la petición del santuario era que le dieran terreno al santuario, terreno de alrededor a un particular, al Marqués del Cerro, el cuarto Marqués del Cerro, pues que le diera terreno al santuario, porque el santuario no tenía, con lo cual una propiedad del santuario y otra son los terrenos. Y bueno, y hay muchos documentos. Y sobre todo lo más importante, como ya he dicho antes, pues ese documento que hay de regiones devastadas, donde en regiones devastadas, a la hora de traspasar esos terrenos que había comprado, los terrenos de alrededor que había comprado a Monturque, a esta empresa que dije anteriormente, donde certifica que no se traspasa a la Guardia Civil el santuario porque pertenece a la iglesia de tiempo inmemorial, con lo cual nunca lo ha comprado, ¿no? Y esos 5 abogados que nos quedan también dicen que sí está bastante avanzado la posibilidad de ganar el pleito en el caso de que lo hubiera. Sí, ellos ven una base jurídica. De hecho, nosotros cuando hemos iniciado más en serio, por decirlo de alguna manera, las actividades de divulgación de toda la documentación, fue a raíz de una reunión con ellos, una vez que nosotros les pasamos toda la documentación para que ellos la interpretaran y no fuéramos nosotros, que por la pasión o por la devoción podíamos malinterpretarlo. Ellos vieron una base jurídica más que sólida en la que sustentar nuestra defensa, nuestro argumento. Y entonces, a partir de ahí es cuando empezamos a divulgar. Ellos sí ven que eso es manifiestamente demostrable. Pero sí quiero incidir en una cosa. Nuestra intención no es en ningún momento llegar a un juicio declarativo contra el obispado, no tiene sentido, porque nosotros somos cofradía, nosotros somos cofrades. Entonces, como cofradía, somos iglesia, pertenecemos a la iglesia. Nuestra primera intención, que ya lo ha apuntado Alfredo, que es lo que lleva haciendo la asociación desde su inicio, es intentar llegar a una mesa de debate para poder sentarnos y poder demostrar a quien sea, dentro del obispado sería lo ideal, esa documentación que tenemos, y que ellos entiendan que la mejor solución para todos es un consenso tranquilo, sosegado, en el que llegar a un acuerdo, y que un edificio que pertenece a la iglesia, como bien ha dicho Alfredo, en esa documentación que tenemos desde tiempos inmemoriales, pertenezca a la iglesia, no que actualmente está a nombre del Estado por un error. Yo quiero hacer una matización que, claro, nosotros no podemos llegar a un pleito con el obispado, sería casi imposible, porque el obispado ya declara que no es suyo el santuario. El obispado ha declarado por activa o por pasiva en prensa y también por otros medios que el santuario no es suyo, que el santuario es del Estado. Entonces, nosotros lo que queremos, todo lo contrario, lo que queremos es que la iglesia, o sea, la cofradía y el obispado, que es la iglesia, pueda demostrar al Estado que realmente no es suyo, que se lo han autoadjudicado sin ningún tipo de procedimiento ni nada. Erróneamente. Se lo han automatriculado, como quien dice, pero que realmente ni está registrado, ni siquiera está registrado en nombre del Estado. Ahora mismo está un poco en tierra de nadie, y donde realmente en esto, desde el 2007 que lleva abierto este melón, ¿no? Pues del 2007 al 2017, que han pasado 10 años, donde quien en todos los procedimientos que ha acudido, en todos los momentos que ha habido algún tipo de movimiento de reclamación legal por medio del registro, por medio del juzgado, quien ha tenido documentación siempre ha sido la cofradía.
Pasa que han sido expedientes de dominio. Los expedientes de dominio, tanto el que inició el obispado en 2010 como el que inició la cofradía en 2015, ahí no se juzga nada. Ahí simplemente es que yo digo que esto es mío, tú te presentas, dices que no, que es tuyo, y el juez pega carpetazo y aquí se queda el tema. Se queda en tabla. Ahí no se aclara nada de nadie. Sí, eso no otorga razón a nadie. El siguiente paso sería pues un declarativo, ya sí sería un juicio, pero sería en este caso contra el Estado, de la mano del propio obispado, pero tampoco habría que llegar a ese juicio. Yo creo que habría que llegar a una mesa de gestión de una administración. ¿Lo habéis solicitado vosotros al obispado? Sí, nosotros ya hemos enviado varias cartas al obispado, pero ya, como he dicho al principio, todavía no hemos tenido respuesta. No Esperamos que el obispo, porque nosotros nos consta que don Amadeo pues tiene un talante dialogante, tiene además, hombre, él tiene preocupación por este asunto y estamos seguros que con un poco de paciencia nos atenderá y sabrá escuchar y ver en qué nos basamos, qué documentación es la que hay, y sabrá apostar a caballo ganador y acompañar a la cofradía, para eso somos iglesia, para que se consiga rectificar. Es que siempre que aparece que surge el tema de la propiedad del santuario, de la titularidad del santuario, es un tema muy pasional, muy con cierta polémica, y siempre puede parecer que esto se trata de un quítate tú para ponerme yo. No perseguimos eso en ningún momento. Hay comentarios urbanos también, perdóname David, que es tema económico. No, el tema económico a nosotros... Pero lo hay, eres consciente de que lo hay, ¿no? Sí, lo hay. Por eso nosotros, siempre que defendemos nuestros argumentos o nuestras posiciones, ese tema ni lo tocamos ni nos interesa. Nosotros simplemente lo que perseguimos es restituir el patrimonio propio de la cofradía, sin entrar en temas económicos. Aquí, o en el santuario, mejor dicho, no sobra nadie. Hay sitio para todo. O sea, la orden trinitaria, que es un comentario popular que siempre hay, es que queréis echar de ninguna manera. La orden trinitaria lleva allí desde el año 1930, a petición de la propia cofradía que empezó desde ese año, y ellos llevan haciendo una labor encomiable y así debe seguir siendo. Pero también pensamos que, puesto que eso pertenece a la cofradía y el pueblo de Andújar, a través de su cofradía, debe tener su sitio legítimo en su propia casa. El tema económico, de verdad que a la asociación no le preocupa, ni a nadie debe preocuparle en sí. Eso es simplemente una cuestión legítima de patrimonio. Porque en el caso hipotético, no sé, de que se os dé la razón a vosotros, se llega a una negociación, el propio merchant que hay allí lo seguiría gestionando. El acuerdo que existe, con el que te comentaba al principio, un acuerdo de 1880, era que todo el tema de rendimiento económico pertenecía al propio obispado, y ese rendimiento pertenece a ese acuerdo, y la cofradía tiene que cumplir ese acuerdo igual que lo tiene que cumplir el obispado, y eso sigue perteneciendo al obispado y a la comunidad trinitaria, que es a quien cede el obispado. O sea, que seguiría estando como está hasta ahora. Eso no tiene, claro, no tiene ni tiene para disipar ese comentario. Sí. Eso está blindado, me refiero, porque ese tema, el tema económico del santuario, ya la cofradía lo cedió en su día, la administración del santuario, y dentro de la administración de nombrar rector también la forma de la explotación económica de aquello, ¿no? O sea, que ahí la cofradía no tiene. La cofradía lo único que busca es que se reconozca que tiene, que la cofradía es primaria allí, que es su casa, que es la casa que construyó nuestro antepasado, y que se le ponga en valor y no se le maltrate de vez en cuando, ¿no? Porque de vez en cuando esta falta de norma, esta falta de reconocimiento conlleva también pues los desentendidos, conlleva una mala respuesta, conlleva momentos tensos, ¿no? Entonces, reconociéndose eso, que la cofradía es quien es, que la comunidad trinitaria es quien es, y el obispado es quien es, y por otra parte también el ayuntamiento, que también tiene su parte en cuanto a lo que pueden aportar ellos, que es todo el tema de infraestructura o la colaboración para que aquello se desarrolle bien, pues la cofradía tiene que tener su sitio, y su sitio es entrar en una reforma estatutaria, de estatuto, devolver el valor a la cofradía, una cofradía que es importante dentro de que es la segunda romería más importante de Andalucía, o se considera así, y que la cofradía tiene que tener pues su parcela, igual que la comunidad tiene que tener la suya, que la tiene. Igual que el obispado tiene que tener la suya, pero cada uno tiene que tener pues compartir lo que es esa posibilidad, ¿no? Oye, ¿habéis solicitado que se convoque la asamblea para que se constituya lo que es una nueva junta directiva? Nosotros no, porque nosotros no es nuestro cometido. Nosotros, como cofrades a nivel personal, deseamos que se convoque... Que se regularice lo más pronto posible la situación, porque no es agradable para nadie que tu cofradía, la que tú quieres, esté dirigida por alguien que... Pero nosotros no entramos en eso, porque nuestra objetividad de todo esto es la que es demostrar
con documentación fehaciente que el santuario pertenece a quien es, sobre todo por dos razones. Una, por derecho de cofradía, y dos, por derecho de la ciudad de Andújar. Claro. Oye, en el caso de que pase el tiempo, no sé si tenéis un tiempo estipulado, valga la redundancia, de que no haya una contestación por parte del obispado, ¿cuál es el siguiente paso? ¿O cuál sería el siguiente paso? Pues nosotros estamos recogiendo firmas precisamente encaminadas a que el obispado convoque una asamblea, pero no para recuperar el nombramiento de una junta de gobierno a través de los cofrades, no para restituir a la junta de gobierno electa, no. Estamos recogiendo una convocatoria para este tema, objetivamente para este tema, con un único punto del día, que sería que los cofrades voten qué camino seguimos con el santuario. O sea, ¿queremos que el santuario pertenezca de nuevo, o sea, se reconozca que siempre ha sido de la cofradía? ¿O queremos que esto caiga en saco roto y que la cosa vaya como tiene que ir, y que es que el obispado o que el Estado siga quedándose con el santuario cuando estamos seguros que no le pertenece? Si esa asamblea no se atiende realmente, pues entonces los cofrades tienen que tener el derecho también de poder reclamar al obispado que la obligación de constituir la asamblea, porque eso está recogido en los propios estatutos de la cofradía. Y cumpliendo el número de personas suficientes, con las firmas suficientes, el obispado también tiene obligaciones, y sabemos que lo va a entender de esa manera, que tiene que convocar a la asamblea porque es su obligación. Si no convoca a la asamblea, pues realmente habrá que hacer algún movimiento de reclamación administrativa de algún tipo para que escuche a los cofrades, porque el obispo tiene que escuchar a los cofrades también. Son temas, las asociaciones de este tipo son una mezcla entre civil y eclesiástico, ¿no? Uh-huh. Y en esa mezcla tiene su faceta o tiene su parte civil, que también hay que cumplirla, ¿no? Y hacerla cumplir. Uh-huh. Bueno, termina lo que es ese foro coloquio del día 22. ¿Tenéis un plazo para el siguiente paso? ¿Convocar para más información o esperar a que el propio obispado se decante para hablar con vosotros? Nosotros, desde luego que estamos esperando a entablar esa mesa de diálogo, y aquello no, si es posible, lo hemos intentado de muchas maneras, tanto con entrevistas personales, con gente cercana a la Iglesia, con cartas que se han enviado a Nunciatura, como ha dicho Alfredo, al propio obispado. Plazos marcados en sí no tenemos. Sí que la estrategia, por decirlo de alguna manera, está dirigida por nuestro equipo de abogados. Y lo que ha estado comentando Alfredo de la recogida de firmas, sí quiero dejar claro que es todo dentro de la propia cofradía. Nosotros lo que queremos hacer es, a través de los organismos de la cofradía, que son nuestros representantes ahora, son la gestora, entonces a través de ellos solicitar el punto del orden del día concreto, y es el que nos legitimaría a los cofrades que hemos firmado para poder ejercer esa acción de reclamar el santuario a nombre de la cofradía. Bueno, pues vamos a ir finalizando. Oye, ¿cómo ha sido para ti, Alfredo, la romería de este 2017? Yo lo he vivido con mi amigo. Yo es que hace ya 4 años que llevo viviendo la romería muy cerca con mi amigo. Sí. Me pasé muchos años viviendo la romería de cerca con la cofradía. Sí. Yo terminé en 2013 porque terminó mi mandato, terminó el trienio de José María, que yo heredé el año 2013, sí, por su defunción. Y a partir de ahí tomé el rumbo de otra vez volver a disfrutar pues, con lo que uno está a gusto, ¿no? ¿Pero te sentiste extraño? Hombre, hay cosas que sí. Yo intento muchas cosas, a algunas cosas no asisto. Pero creo que es un blindaje, como una pequeña protección, ¿no? Que uno tiene, porque hay cosas que, bueno, han cambiado o que han querido que cambien, y cosas que a uno no le apetece ver, porque muchas veces más vale ojos que no ven, corazón que no siente. Y bueno, pues sí, la cofradía ahora mismo está mermada. Vamos a llamar que la palabra es mermada. Es normal. Todo lo mueve la ilusión, eso está claro. Sí. Sí, la fe en este claro, caso, claro. Fe, ¿no? Si un club de deporte es bueno es porque su junta está ilusionada. Y si la junta está ilusionada y transmite a los jugadores que haya ilusión, quizá haya prosperidad y todo vaya bien. Con esto pasa lo mismo, pero con las cofradías más, porque como no hay rendimiento económico de ningún tipo, como aquí nadie cobra ningún sueldo, todo es la ilusión de ver algo hecho, bien hecho y terminado, ¿no? Entonces, claro, una rectora, una gestora, una junta de este tipo no puede tener la ilusión que puede tener una junta electa. Si esa ilusión no se transmite en creatividad, en crear momentos nuevos, iconos del camino, en crear unión, en crear... Pues entonces, y una cosa muy importante, lo que tenemos en Andújar es creatividad, la romería es creatividad pura. Si esa creatividad se convierte en mecanización, no tiene atrayente, se pierde el atrayente. Es como cualquier tipo de feria. Entonces hay que añadir ingredientes
dentro de cada año hay que añadir ingredientes que vayan revalorizando la romería, que vayan haciendo más atractivo el venir al santuario, fuera de la romería también, y que cada día sea más importante la romería. Hay que, por ejemplo, reinvertir en el propio santuario, porque cada día es un santuario más rico, más preparado, con mayor capacidad, con unos servicios mejores, con tal, porque así haremos que poco a poco, en vez de que sea decreciente la línea de atracción de la romería, pues pueda ser creciente, ¿no? Bueno, pues el tiempo en la SER es así. Hemos estado hablando, no sé si se ha hecho rápido o no se ha hecho rápido, pero ya hemos consumido rapidísimo casi 30 minutos del tiempo que tenemos aquí en la Serviguera. Estamos abiertos a cualquier tipo de otra comunicación más, porque yo creo de obligación para vosotros con el compromiso y para nosotros como medio de comunicación, y ojalá que todo fluya con buenas negociaciones, con buenas intenciones y lo más importante, con buenas soluciones. Yo estoy seguro que con una actitud que, como nos consta de verdad que la tiene nuestro obispo actual, pues seguro que llevaremos a un buen puerto y podremos conseguir que haya un diálogo y que haya una solución, que sea una solución sana, sensata y de iglesia, ¿no? Genial. Bueno, pues Alfredo Fernández, David Giró, gracias por vuestra presencia y ese esfuerzo y ahínco, y además estando ahí a la sombra trabajando para exponer razones según ellos. Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado de sí este encuentro con la Serviguera. Saludos y muy buenas tardes. Gracias.